Por lo tanto, es lo mismo, ¿sí?, una evidencia empírica como un registro fósil que la ideología del científico que está postulando ese modelo. Por lo tanto, habría tantos modelos como ideologías hay a lo largo del planeta y a lo largo de la historia, ¿sí? Pero ¿cuál es el modelo que va a prevalecer? El modelo que más se acerque a la realidad, que más se acerque a la verdad. También hace mucho hincapié en los diseños con el tema de los fraudes, ¿sí?, fraudes científicos, por llamarlos de alguna manera. Uno muy famoso que fue el de Piltdown, donde se fraguaron ciertos fósiles y en realidad se puso un cráneo de Homo sapiens con la mandíbula de un gorila. Bueno, se limaron los dientes, se los coloreó un poco para que parezcan de la misma edad. Pero más allá de esto y de contarlo como anécdota, ¿sí?, porque fraudes obviamente hay como en todas las disciplinas, son muy pocos y en realidad se descubren tarde o temprano, ¿sí?, y terminan con la carrera del científico que quiso realizar este engaño, ¿sí? Por lo tanto, hacer hincapié en las cuestiones ideológicas, las cuestiones de los intereses personales del científico, como como el motor del conocimiento científico, está de alguna manera diciendo, bueno, lo que me diga la ciencia es lo mismo que me puede decir cualquier otra actividad u otra producción de conocimiento. Ahora, cuando se refieren, y esto sí lo transcribí porque me parece muy ilustrativo, cuando se refieren a la evolución humana, o sea, al origen de nuestra especie, lo que dicen es, bueno, vamos a tomar un tema muy controvertido, ojo, ¿qué nos hace humanos? Si hay una esencia del humano que nos aparta del mundo animal. Ya hablan de esencias, y esto está tal cual en los diseños. Acto seguido, dicen, será importante que los estudiantes asuman que en el cerebro humano residen todas aquellas funciones que nos distinguen del resto del mundo animal, ¿sí? Entonces, evolución humana, lo único que tenemos que estudiar es el cerebro, ¿sí? Es decir, confunden el proceso de hominización, el proceso evolutivo que nos hace humanos y todas las especies anteriores y en las cuales estamos relacionados, con solamente la adquisición de un cerebro complejo y que vamos a ver qué otra lectura puede tener. Es decir, no hacen referencia, ahora van a ver los contenidos tal cual están en los diseños, no hacen referencia a ninguna característica, por ejemplo, que compartimos con los primates, como el pulgar oponible, las uñas planas, la visión estereoscópica, o con otros homínidos como los Australopithecus, los Homo habilis, Homo erectus, o bueno, ahora cada vez hay más y es por suerte un conocimiento y una disciplina que está produciendo muchos contenidos, como por ejemplo modificaciones en nuestro esqueleto, como modificaciones en el hueso de la cadera, en el húmero, la liberación de las manos con la posibilidad de la postura bípeda, ¿sí?, que ya la adquirieron los Australopithecus. Por lo tanto, se esconden, ¿sí?, un montón de características que en realidad surgieron incluso mucho antes de que tengamos el cerebro que tenemos en la actualidad, y se confunde nuestro estado actual como especie con nuestro proceso evolutivo. Eso tiene, además de algunas connotaciones políticas que ya pusieron de manifiesto, por ejemplo, Engels en el rol de las manos, la transformación del mono al hombre, donde el cerebro es lo que prevalece y se esconden las manos, que está relacionada con el trabajo. También tiene connotaciones a nivel religioso, porque ¿qué dice la religión a todo esto? Esto, bueno, no lo voy a leer porque también tiene que ver con lo mismo. Habla sobre si fue primero el bipedismo o la cefalización, cuando ya está absolutamente determinado que los australopithecus ya tenían una posición bípeda, por lo tanto el bipedismo fue mucho antes, y esta postura erecta que nos dio la posibilidad de liberar las manos y la fabricación de herramientas y una visión diferente, ¿sí? Bueno, y un montón de características relacionadas con esta postura. Todavía se sigue cuestionando si es el bipedismo o la cefalización, porque en realidad
lo que quieren que se enseñe es, estos son los contenidos tal cual aparecen, es la función del cerebro humano. O sea, no aparece ninguna de las otras características, ¿sí?, que mencioné y que me quedo corta porque hay muchísimas más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la religión? En realidad lo que dicen, ¿sí?, desde de la Iglesia, que algo adelanté hace un poquito, es que lo que nos hace humanos es la propiedad de tener un alma. Y el alma es lo que nos da la inteligencia y la voluntad. Y el alma reside o se vale de el cerebro para actuar. Incluso algunos ponen fecha de cuándo fue esa infusión del alma, hace 70.000 años, cuando se descubren, bueno, herramientas un poco más avanzadas que las que se venían encontrando. Por lo tanto, darle prevalencia al cerebro y esconder todo el resto de las características también tiene relación con lo que se dice desde la Iglesia Católica. Rápido, ya termino. Por otro lado, en nivel terciario, analizando los materiales del Instituto Nacional de Formación Docente, lo que podemos encontrar, y esto está accesible para todos en la página del instituto, es que, bueno, en el 2010 se realizó un cuadernillo, que es este que tengo acá, que lo realizan docentes de institutos de distintas partes del país, con asesoramiento científico, específicamente de Esteban Jason, que es el profesor que da evolución en la Facultad de Ciencias Exactas, y este material se distribuye en los profesorados para los profesores de terciario y para los alumnos. Bien, el material contiene mucha información científica sobre la historia de la teoría evolutiva, sobre la macroevolución y la microevolución, el concepto de especiación, muy interesante la información que contiene, pero cuando llega al capítulo, el capítulo 6, que es evolucionismo y creacionismo, parecería que se olvida de la ciencia y solo en ese capítulo se pretende conciliar o tener una mirada conciliadora de la ciencia con la religión. De hecho, el autor dice que es posible iniciar un diálogo entre ciencia y religión en el nivel primario, medio y en la formación docente. Es decir, llevar de alguna manera esa mirada conciliadora a las aulas, a la clase de ciencias, ¿sí? Lo pueden leer y van a encontrar muchos argumentos que el autor expone sobre esta convivencia que podrían tener en las aulas la ciencia y la religión. De hecho, termina el capítulo con esta frase, que es bastante explícita, acá no hay que ser muy minucioso para entenderlo. Bueno, luego de estos alcances y límites se podrían causar el diálogo, y termina diciendo que el sentido del ser humano está en Dios mismo, ¿sí? Bien, esto que por ahí nos llama la atención cuando vamos a mirar los materiales que ofrece por internet el Instituto Nacional de Formación Docente, vamos al centro de documentación, a recomendaciones temáticas, y entramos a evolución, aparecen 7 recomendaciones. De esas 7 recomendaciones, 2 no funciona la página, así que no podemos acceder, no sabemos de qué se trata. Otras 2, que es la 1 es la única que corresponde a un paper científico. Pero luego, la 2 y la 4, una es un artículo periodístico del diario El Mundo sobre un libro de Bull, y la otra, la 4, es un portal de educación de Chile que tiene información como para un nivel secundario. Pero lo que llama la atención en estas recomendaciones son estas 2, las 5 y las 6. La 5, cuando abrimos, vamos a una página del servicio evangélico, ¿sí?, en donde hay un texto bastante extenso cuestionando la cientificidad, por decirlo de alguna manera, de la teoría evolutiva. Y el otro nos dirige a una página de ciencia y religión, en donde se expresan todas las posturas a lo largo de la historia que tuvo la Iglesia en relación a la evolución, ¿sí? Para ser breve, solamente leo la última si entramos a esta página del servicio evangélico, bueno, y leemos ese texto, que es bastante extenso. Una de las cosas que dice es que
concluye que la teoría, esta teoría evolutiva, es una interpretación del mundo que participa de los mismos poderes y de las mismas limitaciones que los hombres que la construyen. Vemos que esa mirada nos lleva a las primeras diapositivas, ¿sí? Como que cerramos un poco el círculo, cuando se hace el énfasis en las limitaciones de la ciencia, en todas las influencias de la que tiene la ciencia, sin destacar en ningún momento que la ciencia también tiene mecanismos para discernir qué cosas son ciencia y qué no. Cuando, por ejemplo, mostrabas el libro La falsa medida del hombre o No están los genes, justamente se hace una crítica a eso que parece ser científico, pero que no es, que es el reduccionismo. Es el pensar que, por ejemplo, los genes determinan la inteligencia, que también es una cosa bastante difícil de definir, determinan ciertos comportamientos. Es decir, la ciencia tiene herramientas para discernir qué es válido y qué no es válido, ¿sí? Por último, entonces, analizando estos documentos, podemos pensar o podemos reflexionar de la siguiente manera. Por ejemplo, en algunos casos se omite el tema. En el Instituto Nacional de Formación Docente no encontramos ningún material referido a evolución humana. Muchos alumnos de la escuela secundaria no van a tener acceso al tema porque eligen otra orientación. La postura epistemológica y filosófica es relativista, subjetivista y por lo tanto conciliadora con la religión. Se omiten los principales acontecimientos del proceso de humanización y solo se le da prevalencia al cerebro como única característica que nos hace humanos, y se promueven, en el caso del material del Instituto Nacional de Formación Docente, se promueven las creencias religiosas, ¿sí? Incluso proponiendo que esa discusión se lleve a las aulas. Bien, y para terminar, una cita de Bunge, donde bueno, él hace referencia a recetas políticas, biológicas, culturales, recetas para justamente obstaculizar el avance científico, lo que él llama ciencia ideología. Una de las recetas culturales, la receta cultural número 1 es: manténgase o créese una atmósfera ideológica anticientífica, foméntese la superstición, adóptese una ideología que lo explique todo y celébrese la adhesión fanática de dicha ideología. Y sobre todo esto, subráyese los límites de la ciencia en oposición al poder limitado de la fe ciega. Bueno, así medio rápido, pero... Juan, el último expositor, y quedará muy poquito tiempo para unas preguntas, ¿saben? Bueno, justo la compañera cerró con una cita de Bunge, que yo casualmente también voy a hacer una cita de Bunge hacia el final.